Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo están? Ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes, en todas las plataformas. Joaquín Marín de Dopingüe. Querido Carlitos, ¿cómo estás? Contento aquí en este palco, desde donde vemos pasar tantas cosas y tanta gente como, mira, otra marcha de la gente. No, y está el plantón. 22 días llevan hoy de plantón. Está canijo cruzar la Plaza de la Constitución. No, no se puede. Bueno. No se puede. Y los alrededores también están bloqueados. Y sabes que sus dirigentes dicen de plano, pues, que no van a ceder en su demanda, que me parece francamente imposible de cumplir, que es que se eche abajo la ley del ISSSTE del 2007. Y ellos dicen, pues lo prometió la presidenta Sheinbaum en su campaña por la presidencia. Pues sí, pero ya explicó ella, financieramente no se puede atender esa demanda y además quieren jubilarse en edad casi de Boy Scouts. No, ellas a los 53 y ellos a los 55. Sí. O sea, yo me hubiera jubilado pues hace 23 años. Sí. Fíjate. Yo también. ¿Sí? Los dos. Y hace 23 años. Es que cuando lo planteo así, Carlos, mis últimos 23 años de vida profesional, estaría yo jubilado. Sí. Y uno de esos dirigentes, creo que el de la sección 9 de Ciudad de México. La 9, sí. Dice que lo que pasa es que a los 53, 54, 55 años ya los profesores están muy cansados, ya no pueden dar clases con la misma calidad, digamos, como si dieran educación de calidad. Pero, ¿sabes? Me llama la atención que hacen o plantean demandas como lo del aumento salarial al 100%. Yo ese ya dije que me apunté, ¿sí? Sí, pero como no estás en la CENTE, pues... No, mira. pero yo también quiero, todos queremos un aumento. ¿Quién no quiere un aumento salarial del 100%? Bueno, pero cuando hablan de la derogación de la ley del ISSSTE, pues es para todo. Y esta ley afecta o incide o tiene que ver con toda la burocracia. Con todos los trabajadores al servicio del Estado. Quiere decir casi 2 millones de personas. Pero este grupo es quizás de alrededor de 100,000 contados, los 70 y tantos mil de Oaxaca, los de la CETEG en Guerrero, los de Chiapas, los de Zacatecas, San Luis. En fin, el 5% más o menos de los trabajadores al servicio del Estado plantean asuntos que atañen a 1.900.000 personas más que ellos y son los que peor preparados están para dar clases, Joaquín. Y van para 3 semanas. No, ya. Ya dejaron a la intemperie sin clases, solo en Oaxaca, a 1.300.000 niños. Mira, casi. En total hay
1 millón de niñas y niños sin clases y 19,000 escuelas cerradas. Así. Y el gobierno dice, no, pues es que es el 10% de las clases y es pues, el 10% o el 5% de los niños que van a clase, niñas y niños. Y yo les digo, no, esto no es un problema de estadística y de números parciales. Vamos a las cifras absolutas. Hay, repito, 1,5 millones de niñas y niños sin clases más de 3 semanas y más de 19,000 escuelas cerradas más de 3 semanas. Que no me vengan a mí con el cuento y el maquillaje de que los porcentajes, que todo lo demás funciona muy bien. Pues claro, si lo tienen que hacer que funcione bien, hay que ver lo que no está funcionando. Es que siempre, a ver, eso hacen todos los gobiernos, Carlos, lo han hecho, tú lo sabes, del PRI, del PAN y de Morena, en eso son iguales, bueno, siempre son iguales. Con una diferencia que yo quiero aquí rescatar. Oye, nomás puse el sujeto, el verbo, déjame poner el complemento, ¿no? Sí. Entonces, esto lo han hecho siempre y siempre ha ganado la coordinadora, siempre. Yo le reconozco que es la primera vez que un presidente, en este caso presidenta Claudia Sheinbaum, les dice no. 2 veces les dijo no, la plantaron en aquella primera cita y les canceló la cita del viernes, porque ese día que iban a tener la cita, bloquean Palacio, bloquean el aeropuerto, y como dijo ella, y en eso estoy de acuerdo, ¿para qué bloquean si nos vamos a ver, si nos íbamos a ver el viernes? Ellos ya dieron por agotado también el diálogo el miércoles en Gobernación, porque no avanzan. No, y viste que intentaron el asalto al edificio. El portazo, sí. Sí, que fueron los de Guerrero, dicen. Pues los de la CETEC, que son los más violentos. Y Claudio Sheinbaum dice, pues deslíndense, pues dice al resto de la gente, o acepten que fueron ustedes. No lo han hecho. No lo han hecho, pero yo quiero hacer una diferenciación en lo que dices de que siempre todos los gobiernos, no. A abusos como los que desde hace más de 30 años vienen cometiendo la CENTE, incluida la vandalización de comercios, sucursales bancarias, casillas de votación cuando hay elecciones. El Congreso de Guerrero en Chilpancingo. Bueno, la única vez que ha estado en riesgo ese poderío mafioso, yo digo que es precisamente la delincuencia organizada, en este caso una facción del magisterio, pues fue con Peña Nieto y la reforma educativa. Pero llega López Obrador, la echa para abajo y prácticamente todo lo que planteaba la CENTE lo asume la Secretaría de Educación Pública, el sexenio pasado y el actual. Y ante los desmanes de este miércoles, la presidenta Sheinbaum dice, pues estamos en contra de la violencia. Pues sí, la nota sería que estuvieran a favor. Porque el gobierno de López Obrador y el de su sucesora, pienso que de manera estulta, piensa que si aplica la ley tiene que reprimir. No, ese es a los manifestantes. Esa fue una trampa maniquea de López Obrador que decía. Pero que persiste. Bueno, es que la opción no es esa. Bueno, pues es lo único que yo subrayo. Sí. Que lo ponen como si alguien estuviera pidiéndoles que vayan a golpear a los profesores. No, hay técnicas, hay tácticas, hay adiestramientos, hay manera de impedir la toma, por ejemplo, del centro de la ciudad o la toma de calles. Y bueno, en lo que te digo, estos jóvenes de una rural de Chiapas que cerraron 2 días y medio el cruce de las 2 avenidas más importantes de México, Insurgentes y Reforma. ¿Y qué lo hicieron impunemente? Y vuelve a decir ahora el gobierno de la Ciudad de México, no, es que no los podemos reprimir. No se trata de que les echen los carros de granaderos, que ahora ya no son granaderos, son como guardias suizos, ¿sí? Pero se visten igual que los granaderos y actúan igual. No, hay tácticas, como tú dices, y técnicas y estrategias
como han hecho otras veces de lo que llaman encapsulamiento. Por ejemplo, no estoy dando ninguna idea, lo que no puede ser es que impunemente la Ciudad de México tenga el cruce más importante de tráfico, de tránsito de vehículos, bloqueado por días. Y fíjate, el problema no solo es lo que se refiere directamente a estos profes, muy malos profesores, tienen a los niños de Oaxaca en el peor índice de educación de todo el país. No solo es lo que pasa con ellos de manera directa, sino las afectaciones a los particulares en el transporte público, en el transporte privado, no se diga los comercios. En las zonas donde sobre todo en el centro, donde se han movilizado, según la Cámara esta de Comercio, son como 15,000 o más millones de pesos los que se han perdido. Y cuando esos negocios que son pequeñas empresas, las de ropa, de algunos accesorios, para muchas cosas, cuando cierran varios días, pues terminan casi todos despidiendo al personal. O sea, afecta a mucha gente. Claro, Carlos, si no tienen ingresos, ¿con qué van a pagar? ¿Sí? Y otros cierran. Pero en fin, a lo que vamos es que la presidenta ya dijo que no lo recibe. Y con estas agresiones, la más reciente, la de la Secretaría de Gobernación, en donde los chalecos guindas de Morena que trabajan en Gobernación los rociaron con extinguidores. Y luego vandalizaron un coche del gobierno de la Ciudad de México que tienen en 20 de noviembre como trofeo. Te digo, es la impunidad total. Repito, nadie está pidiendo lo que llaman la represión. No. Se les pide eficiencia, capacitación, policías bien preparados para enfrentar estas movilizaciones o impedirlas. En el caso del cruce de Insurgentes y Reforma, con que cierres los accesos a esa parte, cierras 1, 2, 3, 10 calles alrededor a 500 metros de la glorieta y no pasa un paro como el que hubo. Y lo empiezan a instalar y entonces viene otro operativo y los encapsulan, los hacen a un lado y ya, si quieren cargando para que no se den por golpeados. No, pero es la impunidad total, la impunidad. Sí, que el otro día, ¿de qué te hablo yo hoy? El martes, 20 personas, 20, tenían bloqueada Avenida Constituyentes. 20 personas, no pueden mover a la banqueta con el sistema que defienden de encapsulamiento a 20 personas. Es falta de voluntad política también. Y les preguntan a los movilizados si no les, pues no sé, si no les avergüenza pedir que ejerza su derecho de tránsito el resto de la población, y dicen, pues es que el gobierno no hace. ¿Y qué culpa tiene la mujer que va a su trabajo o que va a un hospital? O que va a su casa. O que va a su casa, el joven, el señor. Hombre, le han estado pudriendo la existencia a buena parte de la población de la capital. Pues sí, pero en la total impunidad. Porque el discurso cuatrotero, Joaquín, es que... Primero la libertad. Sí, y los derechos de los trabajadores. Dice. Pues ojalá trabajaran estos cuates. No, pero a ver, sí, yo estoy de acuerdo. A cada rato van al paro. Repito, no en ningún momento he pensado ni hablado de la represión que rechazo. Pero si están hablando de los derechos de una minoría ante los derechos de una mayoría de millones, ¿qué derechos se imponen? ¿Qué derechos van a atender? ¿Qué derechos van a defender el derecho de libre tránsito? Te digo, Carlitos, ya no quiero ir al bloqueo del Zócalo, a la toma del Zócalo y sus alrededores, ni al cierre. El cerco al Palacio Nacional. El cerco al Palacio Nacional, los bloqueos al aeropuerto, el cierre del cruce de Insurgentes y Reforma.
20 personas, Carlos, 20 personas cerrando Avenida Constitución. Tú mandas 100 de estos exgranaderos que les llaman, y como así han hecho muchas veces aquí en las manifestaciones del centro, los encapsulan sin usar ni una macana, ni un golpe, ni nada. Primero hablan y ahí los van encapsulando. Y no afectas el derecho al libre tránsito de decenas o centenares de miles de personas. Y fíjate, Sheinbaum ha dicho, repetido, enfatizado que los secretarios de Gobernación y de Educación, Rosa Isela Rodríguez y Mario Delgado, tienen los atributos y el mandato de acordar con la CENTE lo que sea. Y dice uno de los dirigentes de la CENTE este miércoles del desmadre en Gobernación, dice, si queremos que nos lo diga ella. No, pues ya se los dijo. ¿Por qué se los tiene que decir en persona? Es el cuchillito de palo. El chiste del conflicto que plantea históricamente la CENTE es que ese conflicto nunca se resuelva porque el negocio está precisamente en el conflicto. Y tú sabes que los que están desde las manifestaciones de los últimos 21, 22 días no es la misma gente del primer día. No se van rotando y vienen de Oaxaca, de Zacatecas, de Guerrero, de Chiapas, etcétera, y se van los otros y así mantienen una población quizás de 5 o 10 mil personas. De 10 mil personas, Carlos, que hay que dar 10,000 desayunos, 10,000 comidas y 10,000 cenas, pero ya me aclaraste. Pero con las cuotas que les sacan sus líderes, pues con eso ya se van a... Ya me aclaraste de dónde sale. El hecho es que hay un mal diagnóstico de este gobierno, de lo que es la coordinadora, cuando le ofrecen soluciones, cuando lo que ellos plantean es el conflicto. Lo que pasa es que unos y otros se la deben. López Obrador se montó en demandas de la coordinadora, entre otras la del bajar la reforma peñanietista de educación. Y la CENTE ha aprovechado todas las debilidades del gobierno anterior y de este. En fin. Pues de este hay... Les han parado, Carlos. Parado en que la presidenta dice, no voy a hablar con ustedes, pero se pueden pasar así el resto del año. Ah, no, pues sí, pues además con este sistema que tienen de relevos, pues sí. Entonces, ¿qué quieres, que la presidenta ceda? No, que aplique la ley y las medidas, no la represión, las medidas que tiene el gobierno con el uso legítimo de sus corporaciones policíacas para impedir estas cosas. Y cuando se trata de instalaciones federales como la Secretaría de Gobernación o Palacio Nacional, pues ni hablar. ¿Para qué está la Guardia Nacional? No, yo creo que eso sería un desastre. Bien, entonces que sigan. Entonces, pues sigan, pues sí. Pues entonces pasemos a otro tema. O sea, ¿qué te parece? ¿Ya quieres que ya? Entonces ya. Sí, porque ya echamos mucho de la CENTE, ¿no? Yo no me resta más que recordar que un líder histórico de la 22 de Oaxaca, sí, lo has dicho, sí. Enrique Rueda, 2 maletas así de fajos de billetes, lo sobornó gobierno de este que quería dirigir el PRI, ¿cómo se llama? Puta. Ulises Ruiz, su secretario de gobierno, le llenó 2 maletas y desapareció. Ulises Ruiz fue gobernador de Oaxaca. Bueno, pero a lo que voy es, este es un conflicto que ya dijeron ellos que no van a ceder un centímetro y que ya no quieren hablar en gobernación con Rosa Isela y con Mario Delgado porque no le resuelven nada. Que no le resuelven el 100% y la derogación de la ley de listes. Y la presidenta dice, lo que dijeron los secretarios, eso es lo único que hay. Punto. Bueno, no. Oye, ¿qué? Pero ¿qué te parece, ahora que mencioné de nuevo a la presidenta, que para ella fue un éxito la excrementicia elección del domingo, en donde se impusieron las listas de los acordeones con personajes, en su mayoría, 9 futuros ministros, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina y 2 del Tribunal Electoral, cercanos a López Obrador. No, cercanos no. Bueno,
identificados. Operadores. De López Obrador, incluido el que Sheinbaum había descrito que le gustaría tener un Benito Juárez en la corte. Bueno, pues es Hugo, quién sabe qué. Hugo Aguilar Ortiz. Hugo Aguilar Ortiz. Fíjate. Que yo no sé por qué le dicen que es un indígena mixteco, porque yo le veo un bigote tan espeso como el de Emiliano Zapata y digo, este hombre mínimamente pues es un mestizo nacido en la zona mixteca. Claro que es mestizo. ¿Verdad? Pues sí, Además, mestizo. desde el nombre, pero también el físico. Hugo, imagínense qué nombre tan mixteco tiene Hugo Aguilar Ortiz, ¿no? Aguilar Ortiz. Fíjate, mixtecos totalmente. Y otra cosa, Carlos. Aquí tú y yo estábamos batallando para acordarnos del nombre. Sí. Ahora resulta que lo conocían 6 millones de mexicanos. Qué sociedad tan enterada, ¿no? Sí, o sea, no solo en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Veracruz, en Durango, Carlitos, 6 millones de mexicanos lo conocían y por eso votaron por él. Fíjate que es un descaro que los que hayan aparecido como ganadores son los que estaban en los acordeones. ¿Cómo crees que en los 56, 57 años que vamos a hacer de reporteros, sí, yo no recuerdo nunca una marranada de este tamaño con el PRI o el PAN? No. Bueno, el reparto de acordeones ¿Qué eran los acordeones? Eran documentos donde le decían a la gente, a los de Morena, por quién tenían que votar. Y venían los números, 1, 2, 3, 4 hombres, por ejemplo, para la corte, 1, 2, 3, 4, 5 mujeres, y venía en el orden que tenían que votar. ¿Por quién tenían que votar? Por el de arriba y por la de arriba. Lenia Batres y Hugo Aguilar Ortiz. Y lo mismo ocurrió con el tribunal. De disciplina. Policíaco tribunal de disciplina, qué nombre tan represivo o inquisitorial. A disciplinarse, cabrones. ¿A qué? A lo que dicte el gobernante en turno, en este caso la presidenta Sheinbaum o su gobierno. Pero fíjate qué cosa se dio. Hubo una duda o planteó un misterio la presidenta el lunes cuando dice que no estaba segura si Hugo Aguilar Ortiz sería el nuevo presidente de la Suprema Corte, porque había algo en la Constitución en favor más bien de las mujeres. Me llamó la atención, medio averigüé y escribí en mis textos de Milenio, ayer, que era una duda fundada. Ayer lo escribí. Y ayer jueves, pues lo demostré, porque en la Constitución estos silvestres legisladores de las mayorías oficialistas... Ojalá fueran silvestres, Carlos. Bueno, pedestres. Pusieron, fíjense la contradicción, en un artículo transitorio, la Constitución del 94 constitucional, ponen que la designación del presidente de la Corte será por el número de votos que hubieran obtenido los candidatos. En ese caso es Hugo Aguilar Ortiz, es el que más votos tuvo. Pero en otro artículo transitorio de la misma ley, del mismo artículo 94, hay como 20 o más transitorios porque hicieron un cochinero, un batidillo de leyes, dice que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia recaerá de manera alternada, para empezar, en una mujer. Entonces ahí yo digo, pues entonces es Lenia Batres, o puede serlo. No sé si Lenia se atreva a plantear la contradicción, porque además, entre lo que estos inútiles aprobaron, dicen que su reforma debe entenderse
literalmente y no está sujeta a interpretación. Pues aquí, ¿cuál de las dos literalidades aplicas? Yo digo, cuando menos ahí hay un Pues pie. sí, pero ya de salió la probable presidenta del INE el miércoles o el martes. Sí, a decir que es él. Él dice, la Constitución es muy clara, cita el 94 de la Constitución y dice, será presidente del tribunal quien tenga el mayor número de votos independientemente de si es hombre y mujer, y que la supremacía del género, de la igualdad de género, se plantea que son 5 ministras y 4 ministros. Sí, pero ella está segura de eso y dice que la Constitución es clara. No, la Constitución es turbia, señora Tadei. La Constitución es turbia, tan turbia que hay otro artículo aprobado por estos cuates en que dicen que la presidencia será decidida por los ministros Eso ya lo de quitaron. la Corte. No, está en la Constitución. No, ya Ahorita lo- te metes a la Constitución, ahí está. No, no ha habido reforma constitucional. Sí, sí, Joaquín. hubo. No, lo que va a aplicar es que la nueva ley anula la anterior. Digamos que eso para efectos prácticos ya no es importante, pero están las dos maneras de nombrar en la Constitución aprobada por el oficialismo. Ahorita, si te metes, ahí está. Bueno, yo tenía entendido que ya habían eliminado. No, no ha habido reforma bueno. constitucional. ¿No ha habido? Más que la que hicieron de todas estas porquerías. Y esto de los acordeones, Joaquín, yo creo que habla muy mal, es de una no trampa. solo de López Obrador, el peor presidente que ha padecido el país, sino que deja muy mal parada desde el punto de vista ético a la actual administración, porque esos acordeones no pudieron haber sido producidos de manera espontánea para repartirse en quién sabe cuántos lugares del territorio nacional. En todo. Y luego, ¿qué van a hacer con...? ¿Te Pero- acuerdas que imprimieron Sí, pero espérame, 600 antes- millones de antes- boletas? Antes de eso, Carlos, antes de eso estamos en lo que es mucho más grave. ¿Quién hizo ese orden en los acordeones de 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5? Yo te digo, eso solo puede ser Andrés Manuel López Obrador, porque casualmente Todos. los 9 magistrados de la Corte, ministros de la Corte, los 5 del tribunal, ya son 14, y los 2 del el tribunal tribunal electoral, ya son 16. Todos, de tener alguna relación con la 4T, es en el obradorato, no Bueno. en el claudiato. Así es. Ahora, una de las ministras es quien fue la consejera jurídica de López Obrador. Y Hugo Aguilar Ortiz, que no dudo que termine por ser ratificado como presidente No te de la quede Corte. duda. Bueno, él trabajó toda la parte del ecocidio que significó el Tren Maya. Él es quien se encargó de aplacar a las poblaciones indígenas de la península de Yucatán, ¿eh? Y eso le fue muy importante a López Obrador, porque si no, no hace el pinche tren. Él hacía una serie de Las cosas para asambleas. aplacar las protestas, Asambleas. las dichosas asambleas, y abundan, están, creo que ayer, Greenpeace, pero también ya desde la ONU, dijeron que había sido un ecocidio, que fue un ecocidio lo que se cometió en la península de Yucatán. Bueno, un defensor del ecocidio es el próximo presidente de la Suprema Corte. ¿Y qué opinas de esto? Yo nunca he sido fan de las togas, ¿sí? Yo creo que los ministros debían ir a trabajar, pues como venimos nosotros aquí, ¿no? No nos ponemos togas. La toga es un modo de un disfraz, ¿no? No sé, pues había que pensarlo también en las monjas y en los curas, no lo sé. No, eso es otra cosa. No, estoy hablando de los ministros, porque las monjas siempre andan de monjas. Las ministras y ministros solo se ponen la toga cuando van a sesión. A mí no me molesta. Bueno, te estoy diciendo mi punto de vista. Ahora dice el próximo presidente de la Corte que él tampoco va a usar toga. Muy bien. Que él se va a vestir con los trajes
Típicos. No típicos, no, prehispánicos. Ah, chingado, pero estamos en el Bueno, siglo XXI. ¿Ya dijo eso? que él va a usar trajes de los pueblos originarios. Pueblos originarios es una frase que yo Ya no sé. admito. Bueno, pero a mí no no me- hay un solo pueblo originario en la República Mexicana. Toda la humanidad es originaria de África. Bueno. Y todos los que estamos en el planeta somos invasores de los lugares que ocupamos. Qué bueno que viene tolerante hoy, ¿no? El señor Marín. De los Es pueblos que- originarios, es que ¿de empiezas- cuáles? ¿De los Oye, huicholes, de los lacandones, de los estoy- celtales? Déjame hablar, coño. Carlitos, pues que dices... Ese coño madrileño. Es que de repente estoy hablando de los pueblos originarios. Eso no lo admito. Ah, ching. Sí, no, es como Y cuando órale. dicen la guerra sucia, pues todas las guerras son una porquería, todas Bueno. son sucias. Estoy hablando que él dijo que va a utilizar, él se va a vestir, no va a usar la toga, va a usar vestimentas de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, pues. Oye, como buena parte del gabinete que parece parte del ballet folclórico de Amalia Hernández, ¿verdad? No es cierto. Sí, con las guayaberas bordadas. Esas son las de López Obrador. Oye, No, ¿lo ¿y viste? actualmente qué? Fue a votar, bueno, le limpiaron ahí en Palenque. Vamos, no había nadie, solo le acercaron unos seguidores, Carlos, el equipo de seguridad. ¿Por qué? Porque López Obrador ya no resiste la prueba de la calle ni de los aeropuertos. Por eso he dicho que no va a volver a usar vuelos comerciales. No sé en qué se moverá, cuando se vaya a mover. ¿O lo llevarán cargando y disfrazado? Pues no sé, Carlitos, pero es que eso eso es secundario. Lo grave es el origen. El origen es que ya no aguanta la prueba del aeropuerto ni de las calles. Ve cómo le fue a Arturo Saldívar el domingo que fue a votar. A ver. Arturo, gracias por destruir la división de poderes en el país y que no se te olvide la cara de las juventudes que vamos a pagar las consecuencias de tus decisiones. Por ambición de poder. Gracias. No, sí, de la patada. Bueno, De la patada. Pero entonces solo están en sus territorios y protegidos por los suyos. Pero para evitar cualquier cosa, perdón, el grito al presidente, al expresidente, limpiaron todo, y personal de seguridad, ese que no es el pueblo bueno, ¿sí? ese Estado Mayor, que ya no se llama Estado Mayor, Sí, limpió todo y fue tempranito, Carlos, y dijo que estás bien, que está escribiendo un libro que nos va a gustar mucho. Y eso sí, que México tiene la mejor presidenta del mundo. Eso es una expresión no de halago a la presidenta Sheinbaum, sino de arrogancia suya. es de no me ayudes, compadre. No, pero Está como además- cuando él se ufanaba de ser el segundo más popular del planeta. No, pero eso no lo dice por la presidenta Sheinbaum. Eso lo dice porque está recordando que él fue determinante en su acceso a la presidencia. Intentamos a López Obrador como es. Pero no sale no se expone a la calle como no se exponía siendo presidente, decía, tampoco. para que no le faltara el Sí, es respeto a la cierto. investidura. Ahora es para que no le falten el respeto a la ex investidura A la guayabera. o a su guayabera. Bueno, sí, ¿Las cuántas guayaberas tendrá? no, pues un chingo. Está como Moctezuma, como cuántos penachos, como para estar reclamando el que está en Austria. No, él tiene más guayaberas que Moctezuma Penacho. Sí, segura. Y gorras de beisbolista, uff. No, y pelotas firmadas que son mi envidia más. Sí. Bueno, el hecho es que le apareció para decir eso y se fue. ¿Por qué crees que votó él? Pues es el autor del acordeón, Pues, Maggie. bueno, Carlito. Él Oye, probablemente es uno de los pocos que tenían memorizados los primeros nombres de todas las boletas. No, nada más tenía el primer nombre. Por eso, de todas las boletas por las distintas Sí. posiciones, los distintos cargos, quiero decir. Sí, pero a él lo que le importaba era nada más. Oye, y su La hijo, Corte- en esta La elección, Corte y el Comité Disciplinario.
¿Y el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral también. Pues salieron sí, también sí. las dos que Sí. estaban. Bueno, Que él nunca quiso nombrar. que él no quiso Nunca, nombrar. porque nunca quiso proponer al Senado. Oye, y en esta elección Andy, usted. que se supone, Andy, usted, que se supone era, entre otras cosas, o fue para acabar con el nepotismo en el Poder Judicial, el hijo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, pues no dijo que él iba a ganar como 20 millones de voluntades para la elección. Bueno, pero Carlitos, una cosa es lo que se dice desde la arrogancia del poder y otra cosa es la, como dices tú, canija realidad, que los chavos ya no saben tampoco qué es canijo. Canijo es un flaco subalimentado, huesudo, sí, eso es un canijo. Pero bueno, lo que es la necia realidad. La necia realidad, Carlos, que los 20 millones que Andy usted iba a reunir, ¿sí? Andy Lee. Pues resulta que fueron 12 millones, un poco más de 12 millones. Los que acudieron a los Así, centros de votación. de los cuales morenistas deben haber sido unos 10 millones. 9 y fracción. Bueno, para cerrar, 10. Está bien. ¿sí? Y fueron movidos por el aparato de Morena y con su acordeón. Pero fíjate, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, te dijo, y qué bien que por fin la pudiste entrevistar Sí. en Radio Fórmula, te dijo lo que la presidenta, que fue un éxito esta farsa. A mí me llama la atención, yo creo que son de las personas que contestan el teléfono diciendo, ¿aló? Yo les digo, ¿qué estás parado de manos? No, ¿por qué? Porque es hola, no aló. Es decir, estas personas ven el mundo al revés. Dicen que fue un éxito, lo que más bien, además de fracaso en cuanto a militancia morenista, es una vergüenza para el país. La única nación en el planeta que entró a esta cosa que implica la dinamitación del Poder Judicial. Y yo digo que está bien que los ministros conservaran la toga, Joaquín. Bueno, tú. Porque no estamos hablando de un diputadete ni un senadorete de los muchos que hay. Estamos hablando de quienes representan, no a la población que los eligió esta vez, representan los códigos de conducta de la civilización De como la, la entendemos de la en defensa México. de la Constitución. Las Pero leyes. De la Constitución. Entonces, por eso se le dice su señoría. Sí. Tiene que haber un respeto. Bueno, es un pero grado. lo que yo te digo es que a mí no me molestaría que estuvieran de traje en las sesiones de la Corte. ¿Y si llevaran falda escocesa? Ya, Carlitos, ¿No? seamos serios, carajo. Sí. Pues yo soy serio, pues yo tengo Entonces, problema con la toga. el tema es que resulta que 6 millones de mexicanos conocían al nuevo presidente de la Corte. Que dicen al Benito Juárez. Dirigente mixteco. Y otra cosa, quiero decir que si son 10 millones de votos los que fue el piso de Morena o el techo, como lo quieras ver, ¿sí? En esta elección, hay elecciones en 2027, en donde se eligen 17 gobernadores, más de la mitad de los gobernadores del país. Se eligen la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 500 diputados. Se eligen presidentes municipales en 30 estados y congresos locales en 29. Nunca ha habido una elección así de grande. Entonces ellos me dicen que ya tienen una base, que si se van a hacer 50 millones de votos de electores los que van a salir en el 25, ya tienen una base del 20%, de 10 millones. Esa interpretación la hizo Roy Campos. ¿Qué le sabe? Que le sabe a esto. Pero bueno, de todos modos, tener un 20% no es definitivo. ¿Por qué? Porque se confunde regiones con Ciudad de México. Sí. Y aquí, la verdad que
el secretario de organización, el todopoderoso secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, pues no puede cantar victoria, ¿eh? En cuanto a movilización. No, desde luego. Y que en cuanto a conflictos que hubo con gobernadores hasta de Morena, no te la acabas. No te la acabas porque pues finalmente son gobernadores, aunque los haya puesto su papá. Pero te voy a decir en que sí tienen razón, cuando menos Luisa María Alcalde, como te lo dijo, y Claudia Sheinbaum. En las elecciones estatales de Durango y Veracruz, Morena perdió posiciones, pero ganó población. Sí. Gobierna más población que la que tenía el sábado. Sí. O que tienen todavía hasta Sí. que tomen posesión los que ganaron. Pues sí, eso es así. Pero vamos, yo estoy hablando ahora de la Andy, elección judicial. Andy, lo que me cuentas o lo que estamos comentando ahorita, pues sí, qué fracaso. Y yo no sé por qué no ha salido a dar La cara. la cara. Porque él es el poder en Morena. Y el que maneja los la lana. recursos y las candidaturas. Y seguramente algo tendrá que ver con los acordeones. Pues también, pues sí, con la movilización, pero pues no les... Ahora, de que fue un éxito, sí fue un éxito para ellos. ¿Por qué? Porque ya tienen el control del Poder Judicial. Se echaron el Poder Judicial a la bolsa, la presidenta tiene en una al Poder Legislativo, en otra al Poder Judicial y ella el Poder Ejecutivo para ejercer un mandato, yo no sé si absolutista, tiránico, a voluntad, pues, puede ser lo que sea. Mira, el contrapeso de Claudia Sheinbaum sin duda es López Obrador. Lo vimos con la elección de candidatos al Poder Judicial. Sí, todos son de él. O casi todos. Los Digo, ganadores. ¿qué ocurre? Que esto en algún momento, sobre todo que yo creo de cara a las elecciones del 27, se va a alterar. No quiere decir que se vaya a romper. Y si hay una ruptura, nunca será de Claudia Sheinbaum a López Obrador. No, de haber una ruptura que no es imaginable, lo más probable es que surgiera de López Obrador, que se le encanta estar peleado con todo el mundo. Sí, y tener el control. Entonces, aquí vio una... Él sí padece caciquitis, ¿verdad? El gran cacique. Carlos, lo que cada 15 días daba a conocer que era el segundo presidente más popular del mundo. Sí, Digo, ¿dónde has visto eso? Ni Trump lo hace. Qué vergüenza. Sí. Qué vergüenza. ¿Cuánto daño? Oye, ¿no te dio algo cuando lo escuchaste el domingo? No, lo vi, eso sí. Vamos a oírlo, ¿sí, por favor? No he podido salir, es la tercera vez que salgo de la quinta, porque estoy escribiendo. Estoy haciendo algo que les va a gustar mucho sobre nuestra grandeza cultural. Pronto van a conocer un nuevo libro. ¿Qué debió darme? No sé, algo como un déjà vu. No, pues fue como verlo un poco más cascadón, ¿no? Ya de por sí era lagartón. Pero ahora si te fijas sobre todo, por ejemplo, en el lagartón cráneo, sí es menor que nosotros. pues ¿no? parece que así. yo tengo más pelo que él, Joaquín. Y soy mayor que él. No, yo Pero él no aprendió a respetar a sus mayores. Bueno, hubo un tiempo que sí, pero luego ya se puso muy lépero. ¿Cómo es? El caso es que, pues sí, fue raro verlo, pero lo vi más acabadón. Sí. Bueno. Lo cual es explicable. Ahora, no sé, porque pues yo le llevo 7 años. ¿También yo? Y mírame, y míralo. Oh, óyeme, papá. Oye, bueno, pues el otro día, Carlos, esta semana, el miércoles, el comité del
Premio Príncipe de Asturias de España, le concede y reconoce que es una obra extraordinaria que hizo el presidente López Mateos, que se inauguró en septiembre del 64, ya en su último trimestre de gobierno. López Mateos, pero quien lo hizo fue el arquitecto Pedro Ramírez Bueno, Vázquez. sí, claro, él no era arquitecto, era el presidente. Él ordenó, ¿Qué crees que tengo regalado por el arquitecto? no sé, Su trazo de la fuente del Museo Nacional de Antropología e Historia. bueno, independientemente de las colecciones privadas del señor Carlos Marín, Bueno, yo estaba hablando que le dan al Museo Nacional de Antropología, le conceden el premio Princesa de Asturias por la obra que es y lo que por lo magnífico, agrupa. hermoso, Así es, ¿sí? fregón que es ese museo. Bueno, entonces pues va una reportera de Radio Fórmula para hacer el enlace, ¿no? Este es el museo y vamos a entrar y todo. Sí, eso. fue en el noticiero del miércoles que diste Sí. la... Y me dice, sí, pero está cerrado. ¿Cómo que está cerrado? Sí, está cerrado. Por un problema de seguridad. Pues, ¿qué pasó? Pues nada, que las actuales autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que creo que dirige Diego Prieto, que es un hombre serio, no sé qué pasó, tomaron la decisión de que ya no fuera la policía auxiliar y pusieron a concurso que fueran empresas privadas de seguridad. Y ganaron 3 empresas que se tenían que haber presentado ayer a las 8 de la mañana. Y como no se presentaron, pues los personal no abrió por falta de seguridad. Imagínate si no van Ya el alguna primer vez día, lo asaltaron. en una Navidad. Quiero recordar que el Museo Nacional de Antropología tenía este contrato, este acuerdo pues con la Policía Auxiliar, que no sé por qué cancelaron. Tampoco sé por qué decidieron que lo cuidara empresas privadas. Y menos cuando una de las empresas, necesitando el museo por lo menos 55, tiene 20 trabajadores y ganó. Bueno, entonces, órale. En la mañana le preguntaron a la presidenta del cierre de los museos, me dice, pues no sé, voy a preguntar. Y llega la Secretaría de Cultura. Sí, y cuando sale la secretaria de Cultura es Claudia Icaza, ¿sí? Les dice arrogantemente a los reporteros sin pararse, ¿no? Oiga, ¿qué va a hacer con los museos? Y les dice, abrirlos. ¿Cuándo? ¿Ya? Vayan. Y era mentira, Carlos. Los museos seguían cerrados. Y yo pregunté, ¿así le mintió la presidenta Sheinbaum y le dijo que ya estaban abiertos cuando estaban cerrados? ¿O solo le mintió, solo entre comillas, a los reporteros? O sea, a los que van a informar. ¿Qué quería que dijera los reporteros? ¿Ya están abiertos los museos cuando estaban cerrados? Esto, Carlos, es Eran una 5 expresión. museos. No son 5. más, son 7. Bueno, el Museo Nacional de Antropología, el de las Culturas, el del Templo Mayor, el del Carmen, el Castillo de Chapultepec, el Caracol, que le llaman. Ya, la fuente del mural de Diego Rivera. No, subiendo hacia el Castillo de Chapultepec está a la derecha. Es el de las Esa. intervenciones. No, bueno, ese está en el centro. En fin, estamos hablando de 7 museos cerrados. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por el desmadre administrativo que traen, Carlos. Por la incapacidad administrativa y querer resolver las fallas administrativas con mentiras, Carlos. Oye, pero ¿de qué manera tan distante, yo pienso, poco reconocida, la presidenta Sheinbaum dijo, bueno, por algo empiezan, quizás esto lleve a que España pida perdón a México? Puta madre, cuando ni existía España ni existía México, Sí. seguir chingue y chingue con esa cosa, que no sé si se le ocurrió a López Obrador o a quién del gobierno, No, del gobierno o a nadie. su esposa, Así Beatriz es. Gutiérrez Müller, Sí. para que le ofrezca disculpas a un Borbón por algo que ocurrió cuando gobernaba España y Alemania Carlos V, que era Augsburgo, y cuando no existía México, ni existía España. Bien, eso es un tema, pero a mí
lo que no me deja de indignar es la incapacidad administrativa de un gobierno y la capacidad de mentir de un gobierno. Con una cara dura, Carlos, con una seguridad, ya están abiertos, visítenlos. Es que, Carlos, eso te habla de dos mundos. El valemadrismo, y háganle como quieran, como con los acordeones o como uno con... el mundo oficial Sí. y otro el mundo real. ¿Con qué cara puede decir la secretaria de Cultura y seguir en el cargo, Carlos, que los museos ya están abiertos cuando siguen cerrados? ¿Con qué cara quién va a explicar por qué le cancelaron, el convenio o el contrato a la policía auxiliar para dárselo a empresas privadas? Y tercero, ayer ya estaban los policías auxiliares en el Museo de Antropología y lo abrieron. ¿Y los contratos de las empresas privadas? Es que, Carlos, es la incapacidad del desmadre administrativo. Les vale madre. Ve qué desastre con los museos, Carlos. Con los museos. Es que es de una dimensión inalcanzable. Y la presidenta, obviamente, pues no puede estar en todo de saber pues si los museos están abiertos o cerrados. Si no le dicen, dijo honestamente, voy a preguntar. Qué barbaridad. En fin, que se celebró aquí en México el premio Princesa de Asturias, ¿sí? ¿Con qué? Con ese museo premiado y los más importantes de la Ciudad de México, que dependen del gobierno federal, también cerrados. Qué vergüenza. Y la mentira, están abiertos. Qué vergüenza, Joaquín, pero Sí, ya. pélate. Ya, no me digas pélate, ¿sí? Sí, vete. Digo, Vete de aquí. Trun, trun. No sé qué ganas. Joaquín, Marín, dedo. Pingüe, muchas gracias. Recuerden que estamos todos los viernes, pero estamos todo el tiempo en todas mis redes, en todas las plataformas. ¿Y dónde más? En @carlosmarin_soy. Entonces, para cuando usted quiera, ahí nos busca, ahí estamos. Gracias y que le vaya muy bien. Joaquín Marín de Dopingüe.